Buenas tardes, mi nombre es Manuel Monje y estamos iniciando este lunes con nuestro cuarto video. Nuestro tema va a ser los principios de la doctrina de Cristo. Lógicamente no entraremos en el mar inmenso, profundo y maravilloso de la doctrina de nuestro Señor Jesús, sino que estaremos viendo algunas piedras preciosas, algunos principios básicos para tomándolos como referencia o guía para desarrollar nuestro tema. Estaremos escudriñando las Escrituras, entrando en algunas partes básicas. Y para eso vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que el Señor nos bendiga, nos permita compartir lo que estamos trabajando y esto sea de bendición a quienes están interesados en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Alabamos tu nombre, tú eres el arquitecto del universo, eres el creador de todas las cosas y quien nos has dado tu doctrina, la doctrina de Cristo, para que podamos caminar en esta tierra con rectitud y podamos visualizar tus planes y tus propósitos. Te alabamos por ello y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos tomando en cuenta como algo inicial que vamos a ver doctrina, y esta doctrina tiene el objetivo de edificar, la edificación de la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Pero la palabra doctrina la estuve revisando en un diccionario y tiene algunas connotaciones. La primera connotación que encontré es que es la enseñanza o el saber que se les da a los niños. Ahí se le llama doctrina. Eso también la enseñanza que se le da a los iniciados, intelectuales, personas letradas, a través de una persona de mayor colegiado que ellos, para proveerles así de enseñanza, llamándole doctrina. Para el Señor Jesús, la doctrina era algo natural. Él trajo a esta tierra la sana doctrina, y la sana doctrina lógicamente traía salud y bendición a los pueblos de la tierra. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí el Señor empieza a prodigar su doctrina, su enseñanza, y la vamos a ver en tres partes. La enseñanza, los principios de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El primero va a ser a quienes está dirigida la doctrina de Jesús, y en el capítulo 5 encontramos a quienes: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y hay 10 bienaventuranzas en el capítulo 5, y el Señor se dirige a quienes está dirigida la doctrina de Cristo: a los bienaventurados que le siguieron, ¿sí? Entonces, el segundo principio será cómo llevar a cabo la doctrina, cómo ejecutar la doctrina del Señor Jesús. Y en el capítulo mismo 5 nos encontramos en el versículo 20, dice: porque os digo. Y después en el versículo 21 y 22, oíste que fue dicho por los antiguos: no matarás, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo. Aquí está este principio que vamos a estar viendo, pero yo os digo. ¿Cómo llevar a cabo la doctrina de Cristo siguiendo sus palabras? ¿Y para qué? Aprender, obedecer y seguir la doctrina de Cristo para construir nuestra casa espiritual en la roca. En el capítulo número 7, versículo 24, está nuestro último principio: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nos encontramos aquí que esa doctrina tiene una aplicación práctica maravillosa. Muy bien, aquí está dirigida la doctrina de Jesús. Primer principio. Bueno, dice aquí claramente en el capítulo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La doctrina de Jesús está dirigida a los bienaventurados, a los felices, a los contentos, a los alegres, que son pobres en espíritu.
Y voy a compartir un pequeño testimonio de una ocasión donde el Señor me permitió, invitado por un hermano, ir a la cárcel de Coatzacoalcos, en Veracruz. Y ahí este hermano había estado asistiendo para llevarles enseñanza y un poco de aliento a los presos, y me invitó. Entonces me dijo, prepárate un mensaje, lo cual hice, y el Señor me llevó a esta página del capítulo 5 de Mateo, el versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, en mi mente se fusionó la idea de que los pobres en espíritu eran aquellos que estaban presos. Y dije, bueno, voy a llevarles un aliento a esas personas que están presos porque son pobres en espíritu. Llegamos a la cárcel, nos abrieron, entramos, surcamos los corredizos y nos llevaron a un lugar donde estaba el comedor, donde había una mesa muy larga, muy grande, y ahí esperamos un momento y llegaron algunos presos. Eran 8 exactamente, entre ellos uno que era el que estaba dirigiendo ese pequeño grupo de personas, muy atentos, muy amables, muy educados, a pesar de que estaban en la cárcel, estaban ahí presentes, bañaditos y muy bien presentados. Estaban atentos al mensaje que el Señor me permitió compartirles, y al finalizar el tema vi con claridad que éramos 10 personas con el amigo que me había invitado. Todos éramos pobres en espíritu. Estamos ahí en la cárcel, pero estábamos disfrutando del reino de los cielos. La palabra del Señor nos llevó y nos condujo al reino de los cielos, y ahí estuvimos gozando y disfrutando de esos momentos en aquel tiempo. Entonces, los bienaventurados en espíritu son aquellos que son compatibles con el reino de los cielos. Pero también encontramos en la palabra de Dios un mensaje en el capítulo 8 de ese mismo Mateo, donde dice que después de terminar su mensaje en el Sermón del Monte, descendió del monte y le siguió mucha gente que había escuchado el mensaje. Pero aquí un leproso, abriéndose paso en medio de la multitud, llegó hasta donde estaba el Señor Jesús y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquel hombre pobre de espíritu, en su cuerpo había un accidente terrible, una enfermedad grotesca que le había hecho un leproso, y por lo tanto estaba en una condición terrible. Vivía por las montañas, vivía por las cuevas, se juntaba con algunas personas de su misma situación como leproso, y estaba descartado de toda actividad social, toda actividad religiosa, política, etc. Estaba en la pobreza espiritual más terrible, pero él se acercó al Señor rogándole de su misericordia, rogándole de su poder, y el Señor extendió su mano, lo tocó, y por ahí atravesó todo el poder de Dios para que aquel hombre fuera sanado absolutamente en un instante. No necesitó minutos, no necesitó mucho tiempo. En un instante aquel leproso quedó atrás su enfermedad y recibió la bendición del reino de los cielos. Bienaventurado ese hombre que fue limpiado, pero no solamente eso, sino que fue participante del reino de los cielos. El Señor le dijo, ve y preséntate delante de los doctores de la ley, delante de los fariseos y delante de los sacerdotes, para que vean la obra de Dios. Entonces, ese leproso nos muestra claramente los bienaventurados en espíritu. Pero hay otro que a mí me impacta demasiado, es el endemoniado gadareno. Resulta que el Señor tuvo que hacer un viaje para llegar a Gadara, atravesando el mar de Galilea, desde Capernaum, donde él residía, hasta el otro lado donde estaban las ciudades griegas que se llamaban Decápolis. Y aquí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos encontramos esta historia. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Aquí nos encontramos en este pasaje un hombre con espíritu inmundo que sale de los sepulcros. Quiere decir que esos sepulcros estaban cerca de la ribera de la playa, estaban cerca los sepulcros estaban primero que la ciudad estaba por allá y los sepulcros estaban cerca. Y dice la escritura que ese hombre llegó delante del Señor, rugiendo, gritando, pegando gritos escalofriantes y presentándose delante de él
como una persona que quería retarlo en cierta forma, por un lado, y por otro lado los demonios se resistían sabiendo delante de quién estaban, y se resistían y se negaban a recibir algo de Jesús, y le decían: ¿por qué vienes contra nosotros? ¿Nos quieres echar fuera? ¿Nos quieres echar ya al infierno eterno, al lago de fuego? Reclamaban a aquellos seres espirituales. Pero el Señor Jesús se acercó a aquel hombre y amonestó a los demonios, y los demonios salieron, los cuales eran una legión, eran un destacamento de demonios, los cuales entraron en un hato de cerdos que había por ahí, los cuales se desplomaron hacia el mar, de tal forma que aquel hombre quedó completamente sano y perfectamente lúcido. Sus delirios mentales, su situación de pobreza espiritual, lo que aprovecharon los demonios para tomarlo preso, habían desaparecido, se habían ido. El poder del Señor Jesucristo había actuado en forma abundante, y aquel hombre se presentó delante de ellos, delante de los discípulos, limpio, bañado, arreglado, y con la plena convicción de que él podía llegar a ser un discípulo de Cristo, tanto que así le dijo al Señor Jesús. Dice: y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, versículo 18, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces el Señor Jesús hizo una maravilla en ese hombre, y esa maravilla se quedó allá en Capernaum, porque los hombres de Capernaum, al ver el desastre de los cerdos que se habían ido al mar, la pérdida que habían tenido, le pidieron a Jesús que se retirara de sus contornos, pero el Señor dejó ahí una gente, un pobre en espíritu, que había sido levantado de esa pobreza y que había recibido la riqueza del reino de los cielos en su vida. Entonces este pasaje de Mateo capítulo 5 nos señala a quiénes está dirigida la doctrina de Cristo. Primeramente, que todos los bienaventurados en espíritu, bienaventurados los que lloran también, como Pedro, cuando negando al Señor lloró amargamente y el Señor tuvo que consolarlo después. Y bienaventurados los que tienen también, los que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y encontramos muchos ejemplos de estas personas que el Señor nos ha llamado, y que nos ha manifestado su reino. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dijo el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tengo un testimonio que para mí me impactó bastante en mis primeros tiempos como cristiano, cuando yo tenía una hambre un deseo tremendo de compartir la palabra de Dios, y llegaron a un establecimiento donde nosotros trabajaba yo con mi hermano, le estaba yo ayudando en algunos detalles de lo que es la cerrajería, y mi hermano trabajaba y yo le ayudaba. Llegaron unos gringos, y esos gringos nos invitaron a un edificio que tenían, un edificio inteligente. Fuimos al edificio inteligente para hacer las llaves del edificio, ya que habían intentado robarles. Entonces, en el camino, empecé a hablarles de Cristo a esas personas. Les hablé de Cristo, les testifiqué de Cristo, y estaba yo compartiendo muchas cosas del Señor, hasta que uno de ellos me dijo: ¿sabe qué, hermano? Resulta que nosotros somos profesores de un seminario. Entonces, pues yo no lo tomé en cuenta. Dije, bueno, está bien, son religiosos, ustedes necesitan a Cristo. Y yo les empecé a seguir hablando de Cristo. Ellos se reían tranquilamente, y no me lo tomaron a menos ni a mal, sino que dijeron: bueno, pues háblenos de Cristo. Y esos hermanos eran maestros de los pastores, de los que habían de ser pastores. Un día el Señor me llamó, y ese compartir con esas personas me abrió las puertas del seminario donde pudimos estudiar por la gracia de Cristo, y realmente me di cuenta que era yo un neófito cuando le estaba hablando a aquellas personas, y ahí el Señor nos permitió empezar esa etapa de preparación que el Señor nos permite tener. Bueno, nuestro segundo principio, nuestra segunda piedra preciosa,
que nos encontramos en el libro de Mateo también, a través de 7 veces. El Señor dice, primero en el capítulo 5, versículo 20, dice, pero os digo. Y después dice en el versículo 22, pero yo os digo. Y después en el 28 dice, pero yo os digo. Y en el 32 dice, pero yo os digo. Y después dice en el 34, pero yo os digo. Y en el 39, pero yo os digo también. Y en el 44 dice, pero yo os digo. Entonces, ¿cómo llevar a cabo la palabra, la doctrina de Cristo? ¿Cómo llevar a cabo la doctrina de Cristo? Bueno, en el proceso que el Señor nos muestra a través de seguir sus palabras, de obedecer sus palabras, de calificar sus palabras prudentemente para nuestro bien. Y vamos a ver un ejemplo que se encuentra en el capítulo 5 en cuanto a lo que es la ira. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí tenemos una hermosa enseñanza, una doctrina maravillosa de nuestro Señor Jesús en cuanto al enojo, en cuanto a la ira. Cuando nos enojamos con nuestro hermano, dice el Señor Jesús, somos culpables de juicio. Porque dicen, toda la gente va a decir, se enojó con el hermano, se enojó con su hermano, se enojó con aquel que es de su sangre, que aquel que es igual que él. Y ese es el juicio, la gente lo juzgará. Pero dice más adelante, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio ya son personas que tienen un poco más de jerarquía, un poco más de lugar especial en la sociedad, y los cuales juntándose dirán, ese hombre ofendió a su hermano y le dijo necio, lo ofendió y le dijo necio, y aquellas personas están haciendo entonces una declaración de aquel hombre como un culpable. Y después dice en la tercera parte, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor se va más allá de lo que era el puro barniz de la doctrina de los fariseos, el puro barniz de la ley, que eran muchas las leyes, pero él aquí saca algo tan exacto que nos deja bastante maravillados de que nosotros debemos amar a nuestros hermanos a tal punto de no decirles nada que sea ofensivo, nada que sea negativo, nada que sea que haga que su ser se sienta mal, porque estamos en medio de una sociedad, y esa sociedad tiene da edictos también. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aquí entra lo espiritual, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no solamente que tú hiciste algo contra el hermano, sino que el hermano tiene algo contra ti. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. El Señor Jesús es el especialista en reconciliación. El Señor Jesucristo reconcilió a la raza caída con su Dios. Y el Señor Jesucristo nos manda a una reconciliación con nuestro hermano. La reconciliación con el hermano, primero con tu hermano. Entonces, una vez que me he reconciliado con mi hermano, entonces puedo, totalmente limpio de una carga, está llevar mi ofrenda al altar, dice el Señor. Dice, y más adelante nos dice también, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Quiere decir que la repercusión de un enojo, de una ira, de un asunto de pues malestar, puede llevar a una situación muy grave, ¿sí? Entonces el Señor nos dice, reconcíliate con tu hermano. Entonces es una enseñanza de cómo llevar a cabo una doctrina. Paso a paso, ir descartando cualquier cosa que evite que podamos tener una relación afectuosa con aquellos que amamos. El Señor Jesucristo, al final de su
de su trabajo como Mesías, dijo a las mujeres: vayan y digan a mis hermanos. El Señor Jesús los vio como siervos, los vio como amigos y después los vio como hermanos. Entonces, qué maravilloso cuando en Cristo las personas nos llamamos hermanos, porque el Señor nos ha dado el que tengamos la ruta a seguir de cómo llevar a cabo el plan del Señor. La segunda fase nos habla de lo que es el adulterio. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el adulterio comienza desde los ojos, pero los ojos están interconectados con el cerebro y el cerebro está interconectado con el corazón. Entonces dice después, adelante, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El adulterio es algo gravísimo delante de los ojos de Dios, y el que llegue a ese causa una relación matrimonial es terrible. Dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A veces uno no lo quiere ver literalmente, porque yo no me voy a sacar un ojo tan fácilmente, ni voy a cortar una mano tan fácilmente, pero es mejor perder una mano, perder un ojo, que perder lo más profundo que el Señor nos dio, que es el amar a una esposa y seguir adelante con ella durante todos los años de nuestra vida. Entonces, el Señor nos va mostrando los cursos de cómo llevar a cabo su doctrina. Y por último, ¿para qué llevar a cabo la doctrina? ¿Sí? Entonces tenemos un principio básico: ¿para qué aprender y obedecer a su doctrina? Para construir nuestra casa, la tuya, la mía, la nuestra, en la roca. En la roca, la construcción de la casa en la roca. Pasamos todos estos bellos pasajes. Son 21 mandamientos que el Señor nos da, que son material para la construcción de nuestra casa. En el capítulo número 7 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras de la doctrina de Cristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí encontramos en estos tres capítulos, en estos 21 mandamientos, todo el cemento, todo el pegamento, todos los ladrillos, toda la estructura que necesitamos para construir nuestra casa espiritual. Y dice: cualquiera que me oye, todas estas palabras que están mencionadas en esos capítulos, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y después nos da el caso contrario de una persona que no hizo su casa sobre la roca. Dice: bueno, primero lo que va a pasar si nosotros construimos nuestra casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. ¿Y cuál era el material? La doctrina de Cristo. Cristo es la roca de la eternidad, nos dice la palabra de Dios en el libro de el Salmo número... parece que lo perdí de vista ahorita. Bueno, el apóstol Pedro también señala que es la roca. Cuando tuvo un encuentro con Pedro, se señala que en esa roca habría de ser fundada la vida de los hombres. Es la roca de la eternidad, Cristo. Y entonces aquí nos encontramos que Él se manifiesta como la roca, y su doctrina también como la roca, como los materiales que van a hacer que, aunque vengan todas las contingencias del universo sobre nosotros, como los ríos golpeando, como las aguas tempestuosas de los cielos y también los vientos, nuestra casa no caerá. Dice: la casa no caerá porque estaba fundada sobre la roca. Y nos encontramos la contra aquí. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra aquella casa
y cayó y fue grande su ruina. Entonces, la casa donde está construida nuestra casa como cristianos debe ser la roca de la eternidad. Cristo es el fundamento y nosotros construimos en ese fundamento con diferentes materiales, y pueden ser los mejores materiales si escudriñamos adecuadamente todos estos capítulos y escudriñamos atentamente la palabra de Dios. Entonces encontraremos todos los materiales para fundar nuestra casa sobre la roca. Y la sana doctrina admiraba a la gente. Toda esa multitud que estaba ahí presente se admiraron de la doctrina de Cristo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Todo lo que el Señor había hablado era doctrina. Una doctrina básica, una doctrina inteligente, la sana doctrina, doctrina pura y cristalina. Entonces, bueno, sería maravilloso ver cada uno de estos pasajes verlos panorámicamente, abriendo toda la constitución de estos pasajes. Pero ahorita vamos a estar viendo nada más estos puntos. Y con eso estamos finalizando. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca porque la quiso firme. En una roca, una casa se puede hacer firme. Va a estar segura esa casa también y va a ser parte de la obediencia de la doctrina de Cristo que el Señor nos mandó y que nos dio y que nos está formulando como parte del material. Él es el arquitecto del universo, pero también es arquitecto de nuestra vida. Y Él quiere que nuestra vida sea fundada sobre una roca, primeramente que todo, y con la sana doctrina para que podamos crecer en los caminos, en los pensamientos y en la fe de Cristo Jesús. Entonces ese es nuestro tercer principio. Muy bien, vamos a recapitular a quienes está dirigida la doctrina de Cristo que encontramos en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, el Sermón del Monte, la enseñanza del Sermón del Monte. Bueno, a los bienaventurados, como vimos, 10 bienaventuranzas para una persona o para las personas elegidas, llamadas a la salvación, de los cuales es el reino de los cielos. Dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo llevar a cabo la doctrina? Siguiendo las palabras de Jesús. Hay muchos pensadores en este tiempo. Mao, está Voltaire, está Confucio, está Mahoma, está Judá, está muchos pensadores tremendos, pero el pensador perfecto es nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la sana doctrina para que a través de ella podamos tener fundada nuestra casa sobre la roca. Bueno, vamos a hacer la aplicación. Muy bien, si ya hemos seguido a Cristo Jesús, entonces tenemos su palabra morando en nosotros y tenemos una palabra que es superior a los cielos y superior a la tierra. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahí entramos en el fundamento de una roca inmovible que nunca se mueve, y es algo que a nosotros nos atañe. ¿Cómo se obtiene entonces el reino de los cielos? Bueno, no es que se pueda obtener, porque tal vez alguien podría decir, yo voy a pagar tanto, o voy a dar tanto, o voy a dar mi mismo cuerpo para pagar. No, Jesucristo lo da a quienes tienen la condición de pobres en espíritu. Para ser pobre en espíritu vamos a ver dos doctrinas básicas. Primera doctrina básica de la Biblia, doctrina del arrepentimiento, Hechos 3, 19. Vamos a ver este versículo que nos habla un poquito al respecto de el arrepentimiento como base para obtener. La primera palabra que el Señor Jesucristo dijo fue esta: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí en este versículo el apóstol Pedro nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí viene los tiempos de refrigerio, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la visión clara de que el reino de los cielos está llegando a nuestra vida. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos encontramos con la doctrina también fundamental y básica de lo que es la obtención de este
de esta bendición de nuestro Dios para nuestra vida. Capítulo 11, versículo 6 nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces estamos aplicando aquí porque tenemos fe. Con fe es posible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios de verdad, que le hay, no un diosito, no una cosa que creemos que es Dios, sino el Dios verdadero. Antes dice, crea que le hay y que es galardonador. El Señor galardona a los pobres en espíritu, dándonos el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Una invitación. El reino de los cielos está preparado y la condición de tu ser también está dada por Dios para tu decisión. Hoy es el día de salvación. Si tú te arrepientes sinceramente, con todo tu corazón, y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Es lo que dice la palabra de Dios, y entonces pasas a ser participante de las bienaventuranzas, que quiere decir felicidades, de la felicidad que viene a través de Cristo a nuestra alma, a lo profundo de nuestro ser, y que nos da entrada al reino de los cielos. Y este es el mensaje que estamos viendo este día.